reiterativo en determinados temas que me preocupan de una forma bastante alarmante y yo pienso que van a desaparecer y cuando voy al cine y leo las críticas me preocupa más aún. Y el tema de las tendencias actuales de la crítica que me han hecho casi renunciar a ejercerla y concentrarme solamente en la historia y en las investigaciones, porque a veces cuando yo veo una película y después leo las críticas, igual personas las mismas que yo vi, sobre todo las críticas de los críticos españoles, que son especiales en las clasificaciones de las películas y son miradas diametralmente opuestas. Mi texto se titula Del amor desesperado al cine y tiene una frase introductoria, dice: los grandes críticos son los que crean un sentido del misterio, no los que lo resuelven. Jonathan Rosenbaum. Un ejercicio que yo siempre recomiendo a quienes como yo, sin recibir otra lección de cine que no sea la sala oscura, pretenden acercarse al séptimo arte, cada vez más vital pese a tantas muertes anunciadas. Además de ver y rever todo el cine posible, es leer y releer lo que denomino críticas de autores. El tiempo, en su implacable decursar, lejos de otorgarle esa pátina de lo arcaico a sus textos, los devuelve con análoga lozanía a la de esas obras de arte de imperecedero y genuino valor. Un renovado placer proporciona la lectura de una crítica del francés André Bazin, el uruguayo Homero Alsina Tebanet, algunas del cubano Guillermo Cabrera Infante, pese a su proverbial pedantería, de los norteamericanos Pauline Kael y Andrew Sarri, el colombiano Luis Alberto Álvarez, el italiano Giampiero Brunetta o el español Ángel Fernández Santos, de marcadas diferencias geográficas y generacionales, por apenas citar 8 exponentes, o mejor dicho, 8 críticos ejemplares, modélicos. Ese sentimiento es análogo al irreprimible deseo de pararse de la luneta y aplaudir ante la carrera de Antoine Doinel hacia el mar, después de enésimos golpes. Joe Brown, sin inmutarse, le espeta a Jack Lemmon aquel antológico "Nobody's Perfect", o el incontenible llanto de Sampanon al final de tantas estradas, pero ahora sin Gelsomina. Cuando comparto estas reflexiones con algunos colegas, no falta quien afirme que con el transcurso de los años, ni el cine es el mismo, ni la crítica tiene por qué serlo. ¿Pero acaso han dejado de ser modernos Truffaut, Wilder o Fellini? Su obra, como el legado de muchos críticos, resiste incólume la vida, ascensión y muerte de modas y efímeros aparatos categoriales. La causa estriba ante todo en que tras cada fotograma de estos trenes en la noche, que son sus películas, o de cada expresión vertida en las páginas por esos críticos, palpita la pasión desmedida por el cine. Otros, en cambio, asumen el ejercicio de la crítica con idéntico rigor y entusiasmo al de un forense para atrocidar un cadáver. Apelan a un instrumental teórico mucho más surtido que su propia cultura cinematográfica, con el propósito de seccionar la estructura de esa película, debiendo un mero pretexto para el abarcador despliegue de su erudición sobre los temas más disímiles. Citar unos cuantos libros que afirman haber leído, a veces solo el prólogo, o títulos de film que supuestamente vieron. Para el actor Bob Hoskins, este crítico pertenece a esa categoría de los que escriben muy bien, pero no captan bien lo que ven y lo disfrazan con la habilidad de la palabra. Frente a uno de esos retruécanos verbales de críticos crípticos, que en ocasiones ni doctores en filología han logrado descifrar, olvida que el objeto de análisis es un film o la poética de un realizador. Ellos nos fuerzan a retomar un párrafo e incluso páginas enteras en búsqueda de algún sentido, en medio de digresiones de toda índole, profusas y enormes notas al pie, más bien páginas al pie, sintagmas, morfemas, interjecciones divinas, algún que otro modismo leído en revistas españolas o internet, e incluso dictar normas a los cineastas para que mejoren su obra. Con su andanada de terminología de la semiótica, cuyo abuso provocaron inconmensurable daño a la crítica cinematográfica, al contaminarla con auténticas indigestiones de crítica literaria, o de los rasgos de la tan llevada y traída posmodernidad, si es lo que está en boga, claro. El autor, con evidente ánimo de epatar, no titubea en sacrificar la obra en aras de su desmesurado ego en un virtuoso derroche de tautología. ¿Y el cine? Nos preguntamos. Bien, gracias. Tómese un texto de esa naturaleza, desprócelo de aquellos vocablos de constructivista empleados para valorar una película y obtendrá un conjunto de expresiones vacías de todo contenido. Menudían los análisis epidérmicos tras una pretendida o pretenciosa hondura, disfrazados
no solo del nutrido léxico que puede proveer un diccionario de sinónimos, sino hasta de palabras inventadas en un idioma como el nuestro, que no se caracteriza precisamente por la pobreza del léxico. Y a propósito de Godard, poseedor de una obra crítica de mayor solidez que la cinematográfica, y los invito a revisar los años 60 de Godard, advirtió el dios Billy Wilder: creo que detrás de la máscara del hombre cultivado no se esconde más que un diletante. Desde su autoerigido pedestal, este espécimen de crítico dirige mirada de desprecio a aquellos colegas que no alcanzan su nivel. Se jacta de no escribir con destino a esa masa uniforme de ignorantes y prefiere observarlos en un ángulo de picada. El destinatario de su texto es ese espectador ideal, entre comillas, al cual aspira también un ególatra de la estatura de Peter Greenaway para su film, él y solo él. Pero si concibe la escritura como una suerte de monólogo interior, ¿por qué la publica? Luis Buñuel, que ha sido mencionado aquí varias veces, escribió en sus memorias: detesto el pedantismo y la jerga. A veces he llorado de risa al leer artículos de los Cahiers du Cinéma. Pero lo más simpático, dice Luis Buñuel, que cuando fue nombrado presidente de honor del Centro de Capacitación Cinematográfica de México, se acercó a un joven profesor y le preguntó: ¿y tú qué enseñas? Y él le dijo: la semiología de la imagen clónica. Dice Buñuel que lo habría asesinado allí mismo. En una nada furtiva declaración, el cineasta español José Luis Borao se refirió a esa tan extendida creencia de que nada puede parecer serio ni científico si no está dicho de una manera un tanto abstrusa y alambicada. En esa jerga de los nuevos teóricos, como lo califica el académico Ángel González, y que arruina el valor de muchos textos contemporáneos. Y no es que esté en contra de la crítica de autor, todo lo contrario. El cine es arte y la crítica puede ser literatura. Sin embargo, hasta el más obstinado arquetipo del cine de autor no puede ignorar la existencia de ese alguien anónimo para quien se concibe es su arte, el público. Coincido con el argentino Freddy Frihander en que, más que crítico, soy uno más de los que engrosamos la fila de esa comunidad silenciosa y casi mística de los cinéfilos. Y todo cinéfilo a tiempo completo comparte el fenómeno y el placer de ver cine y de transmitir ese amor desesperado por la imagen fílmica o audiovisual, para apelar a un término de hoy. Tuve el privilegio de partir fraternalmente en un par de ocasiones con Luis Alberto Álvarez en una Medellín estremecida por estallidos de bomba y disparos de sicarios nada virginales, durante horas convertidas en segundos en su compañía. Al tiempo que con su inveterada generosidad mostraba la impactante secuencia inicial de Kiss Me Deadly de Robert Aldrich, o el espectacular sonido en los créditos de Shortcut de Robert Altman, en la definición proporcionada en los años 90 del siglo de Lumière por el disco láser, insistí en que por encima de todo el crítico de cine es un espectador intensivo. Esa persona con esa perenne disposición de poner al alcance de todos aquellos que asistimos a la sala informaciones y referencias que le ayuden a formar su propio juicio, incluso contra el crítico mismo, asumió para Luis Alberto el rango de credo. Un crítico de tal reputación como el estadounidense Jonathan Rosenbaum, comparado con André Bazin, nada menos que por Godard, alguien nada proclive a prodigar elogios, comparte con Luis Alberto la aspiración a convertirse en educador al ejercer la crítica. Aúna también la opinión de que la información es más importante que la evaluación, aunque tiende a confundirse. Al ser interrogado sobre el lugar que ocupa el discurso académico, Rosenbaum expresó: la universidad le dio legitimidad al cine, que era tratado con desprecio o desconfianza como un arte dudoso, indigno de ser estudiado. De esa necesidad de legitimarlo tal vez surja un exceso de jerga de la literatura académica. Los estudiosos del cine tenían que crear algo propio que requiriera un cierto virtuosismo. Gente como Barthes, Metz, los que hicieron la alta teoría cinematográfica, jugaron ese papel. Desafortunadamente, mucha gente que se dedicó después a los estudios cinematográficos no sabía mucho más de cine, sabía más bien de otras cosas. A Rosenbaum debemos su decisiva contribución al nuevo montaje de Touch of Evil, una de las obras malditas de Orson Welles, de acuerdo a las instrucciones de un voluminoso memorándum dejado por el cineasta. Es el heredero indiscutible de la temida Pauline Kael por compartir su sagacidad y excelencia en la escritura, e insiste en la absurdidad de afianzarse en las viejas posiciones o de no volver a ver una película. No es lógico que un crítico tenga razón todo el tiempo, declaró, ni siquiera que deba tener razón todo el tiempo. Ajeno a cierta difundida concepción de uniformidad en el gusto, el afamado crítico dignifica la estirpe de los defensores del papel formador asignados a las cinematecas
y llega hasta atribuir a Henry Langlois la verdadera paternidad de un movimiento irrepetible como la Nueva Ola. Rosenbaum, exégeta del esplendor visual de Soy Cuba, la película de Mikhail Kalatozov, no cesa de manifestar su interés y optimismo en el hallazgo de una sensibilidad colectiva en las nuevas generaciones de cineastas aferrados a su voluntad de provocación. Forjado en la oscuridad de la Cinemateca francesa y en las páginas fundacionales de Cahiers du Cinéma, Truffaut, uno de esos cineastas que tanto Luis Alberto como yo amamos sin reserva alguna, coincidía en esa difundida convención del papel desempeñado por el azar en la trayectoria de una persona tras haber fracasado en la literatura, la enseñanza, la publicidad o la soldadura autógena, como decía Godard, para convertirse en crítico cinematográfico. El autor en imágenes de Jules Jean, Fahrenheit 451, y autor de esa auténtica confesión de amor al séptimo arte que es La Noche Americana, dijo: cuando nos encontramos ante un creador digno de tal nombre, no podemos hacer otra cosa que dar vuelta en torno a su film como una mariposa de noche en torno a una luz. Y sin embargo, creo que debemos adoptar una actitud respetuosa y humilde con respecto a aquellas obras que están por encima de nosotros, paliando nuestra insuficiencia con numerosas visiones sucesivas. Debemos considerar la exigencia como un valor seguro. Conviene denunciar la vulgaridad, necedad y bajeza de inspiración de todos los filmes poco sinceros. El crítico debería ser en general el intermediario entre el autor y el público, explicando al segundo las intenciones del primero, dando a conocer al primero las reacciones del segundo, ayudando en suma a uno y a otro a ver más claro. Para esto es preciso poder remontarse hasta las intenciones y adivinar al hombre tras el film, al artista tras el debutante, lo cual no es tarea fácil. Truffaut, en sus tiempos como perspicaz crítico que inquietaba a los anquilosados directores y guionistas, aludió en reiteradas oportunidades al crecimiento de la calidad de las películas inversamente proporcional al grado de sus ambiciones. Frente a este dilema planteaba en enero de 1975 cómo podía ser la postura del crítico. Si es sensible solo a las intenciones, pondrá la película por las nubes. Si se preocupa por la forma y es exigente con la realización, la pondrá por los suelos, en proporción a su ambición, a la que llamará entonces pretensiones. Otro de sus textos subraya su concepción: nada envejece más rápidamente que las obras teóricas sobre el arte, probablemente porque se basan en métodos elaborados a partir de ideologías que se suceden, se contradicen y se eliminan del mismo modo en que se dice que un clavo quita otro. A causa de esto, su interés efímero y casi temporal, como la moda de alta costura que hace de los vestidos largos y los cortos se sucedan. Sin temor a ofender o a escandalizar, desde que la escuché en la película de Milo Forman, El escándalo de Larry Flynn, me apropié de esa verdadera declaración de principios del personaje: las opiniones son como el culo, todos tenemos uno. El propio Forman, aupado por la crítica de sus primeras obras, era consciente de la existencia de una variopinta fauna de críticos y decía: existen personas que son críticos porque aman el cine y les encanta hablar del cine y hacer reseñas, pero hay críticos que en realidad querían hacer algo creativo como directores o actores o lo que sea. No tuvieron éxito y por eso escriben. Existen otros que podríamos llamar sádicos, pero que son demasiado cobardes para lastimar a la gente y tratan de hacerle daño a la obra. Ser un teórico nunca ha estado entre mis aspiraciones. Me conformo con la modesta condición de espectador intensivo, al decir Luis Alberto, en el mayor grado posible. Ese que rechaza la tendencia contemporánea de ciertos críticos, profesores y jurados de festivales de legitimar los tediometrajes como una forma de desdramatización, porque no concibo el cine como un medio de aburrimiento. Todo lo contrario, decía Cael, una buena película puede liberar al espectador del aburrimiento, puede hacerle sentir nuevamente vivo. Las buenas películas devuelven la fe en las posibilidades. Sobre estas alertó Humberto Eco. Existen películas que son un ejercicio, un desafío, una demostración teórica, pero también una declaración de amor ante las posibilidades del cine y sobre el hecho de que el cine no es arte imitativo y realista. Corresponde al crítico británico Nick James, director de esa brújula por orientarse en la cartografía cinematográfica que es la revista Science Sound, dispuesto, por cierto, a promover en este año su selección periódica de las mejores películas de todos los tiempos, y dice James: sobrevaloraremos algunos y subestimaremos otros. A partir del fuerte deseo por proteger a las especies amenazadas del arte cinematográfico internacional, los cinéfilos se han hecho hasta tal punto adictos a encontrar y a elevar a los cielos al próximo autor con que muchas películas muy débiles han encontrado respetables defensores. Cualquiera puede enaltecer a su semidios favorito.
El único modo de retener nuestra significación es dejar de ser los bufones de la corte de Hollywood, dejar de tratar a la próxima joven promesa como si fuera un genio y de poner algo de fuego en nuestros textos. A punto de satisfacer el deseo de poner, como he hecho hasta ahora, sobre la mesa el fruto provechoso de una suerte de inmisericordia y cacería de cita, a lo largo de casi medio siglo de ejercicio de la crítica y una cifra aproximada de 9.800 películas apreciadas, resulta gratificante reafirmar supremacía en la historia del séptimo arte, uno de estos predilectos de la deslumbrante primera vez. Tal es el caso 8,5 de Federico Fellini, ese inmenso narrador de historia que figura tanto en la selección de los críticos como en los cineastas convocados cada década por Science Sound para determinar las 10 mejores películas en el devenir del séptimo arte. Es bien conocida la anécdota narrada por Fellini y Angelo Solmi sobre la llamada que recibió del productor Goffredo Lombardo tras leer el primer tratamiento argumental de Las noches de Caviria, y le comentó: hiciste un film sobre los pederastas, después uno sobre los saltimbanquis, otro sobre los estafadores, y quieres hacer ahora uno sobre los locos. Y ahora me sales con las prostitutas. Me pregunto, ¿cuál será tu próximo film? Y encabronado, dice el cineasta, sobre los productores. Por supuesto que renunció a filmar para él, pero no vaciló en introducir en 8,5 su sardónico criterio sobre esos decisores imprevisibles y arrodilló ante uno a Guido Anselmi, su alter ego. Tengo la convicción de que Fellini no habría demorado mucho en poner en solfa a esos irrespetuosos críticos, siempre inoportunos e impúdicos, en algunas de sus películas soñadas que otros productores no le permitieron realizar. Era su queja recurrente en la última etapa de su fructífera vida, harto de homenajes y añorando presupuestos. Fellini, sin embargo, contaba con algunos veteranos amigos entre los críticos desde los tiempos en que comenzaban a escribir sobre un rito al que las grandes masas se someten servilmente, como lo definió. Entre tanto, colaboraba con Rossellini en el guión de Roma Ciudad Abierta, se situaba junto a la toada tras la cámara de luces de variedad y recreaba su experiencia como dibujante historieta en El Jeque Blanco, su primera película en solitario. Pese a no hallarse entre sus preferidos, sino en el extremo opuesto, respetaba la faceta del novelista Alberto Moravia como crítico. Al entrar a una sala cinematográfica, siempre dispuesto a divertirse como cualquier espectador que rehuía el bostezo. Moravia adoptaba una disposición anímica semejante solo a aquella en la cual se colocaba a sentarse a escribir sus novelas o guiones para desnudarlas de toda evidente visceralidad como pretextos para análisis ideológicos y sociológicos. No obstante, con su arraigada vocación de narrador, en su entusiasta descripción del argumento del título reseñado del autor de La Chochara o El Desprecio, contaba el final en todos sus pormenores. Eso es algo que también Gabriel Infante, en las críticas de películas de suspenso, cuenta quién es el asesino. Como sé que muchos de ustedes, aún admiradores de las criaturas que pueblan el personalísimo universo feliniano, no han tenido la posibilidad de aproximarse a un testimonio acerca de los críticos, me tomo la licencia de concluir estas apostillas, más sobre el amor al cine que sobre la función de la crítica, con estos fragmentos de un extenso y hermosísimo texto de él. Dice Fellini: ¿a santo de qué se ocupan de mí o de lo que he hecho? ¿No podrían evitar hablar de ello alguna vez? Con el aire ligeramente resentido e hipócrita de una dama ofendida, me digo que yo nunca me permitiría juzgar ni criticar una criatura humana. Al contrario, primero intentaría comprenderla. Pero todo esto indudablemente pertenece a un ámbito excesivamente privado. Si por el contrario me esfuerzo en ver el asunto con cierta distancia, podría decir que en general me cae simpático ese crítico, que sin exagerar habla de la película como si fuese una criatura viva, una persona, y no con la frialdad evaluativa y presuntuosa, con la distancia escéptica de un ingeniero, o peor aún, con la intimidación amenazadora de un agente de policía. Delante de un libro, de un cuadro, de una película, suponiendo que valga la pena hablar de ellos, tiendo a confiar más en quienes lo hacen en términos que dejan participar también la emoción individual. La aproximación es una actitud psicológica que cultivamos con cuidada complacencia, a veces incluso con presunción, como si el ser aproximativos fuese un recurso, una cualidad genética, una heráldica ilustre que los demás solo pueden envidiarnos, mientras que no es sino una escuálida resignación a sobrevivir, y esto también solo aproximativamente. Una mente que intenta mantenerse lúcida y ordenada, intentando dar un sentido a cosas o sugerir puntos de vista, conocimientos, hipótesis más adultas y autónomas, me parece una presencia necesaria y reconfortante. Pero en cambio,
¿Cómo puedes estar de acuerdo con esos críticos que a la más modesta oportunidad blanten inmotivadamente su erudición, transcriben pasajes enteros de los libros que tienen en la biblioteca, confunden y se confunden un mar de citas, para mí son incluso un poco maleducados, y hablan de la distancia de quienes transmiten sacerdotalmente el verbo de la cultura que se había encarnado en ellos, como parecen creer a escondidas? Precisamente por esto me parece que estaría bien que los críticos viesen las películas junto con el público. El ejercicio de su delicada función se produciría entonces en una perspectiva más sana, real y hasta estimulante, en todo caso, menos condicionada por sentimientos y resentimientos intestinos, por los ritos de una élite que demasiado a menudo se complace en considerarse la depositaria absoluta del conocimiento crítico. Alguna vez incluso me sorprendo pensando si por casualidad en el origen de la expeditiva y vagamente altiva seguridad de ciertos críticos no hay un fenómeno meramente cuantitativo que hace una inversión de orden matemático. Intentemos sacar cuenta. Admitamos que un crítico vea un par de películas al día, una media razonable por los tours de force de los festivales, durante los cuales están obligados a ver incluso 10 películas al día. Así pues, 2 películas al día hacen 730 películas al año. Una película consta en general de casi 2.700 metros que multiplicado por 730 dan las cifras vertiginosas de 1.691.000 metros de película. Pongamos que la militancia de un crítico cubre un arco de 30 años. Al final habrá visto 59.130.000 metros de película. Un fenómeno para mí absolutamente asombroso y exorbitante, casi inconcebible siquiera, que me produce una especie de incontrolable admiración como la que se siente ante algunas proezas casi embrujadas. No sé, el faquir que consigue ayunar durante un año, el submarinista que desciende 200 metros sin respirar, el astronauta que flota a pocos centímetros del suelo lunar, 60 millones de metros de imágenes. Me pregunto, ¿cómo es posible que un crítico de cine pueda continuar teniendo una densidad celular como cualquier otro hombre, la misma fisiología, el mismo sistema nervioso? ¿Quién sabe si un crítico cinematográfico está todavía en condiciones de soñar de noche? ¿Cómo puede reaccionar su inconsciente ante esta desbordante e inagotable competencia? ¿De qué modo se digiere esa ilimitada invasión de imágenes que casi siempre ya no se refiere a nada, ni a la vida en general, ni a la individual y personal del espectador de estas imágenes, que por lo tanto deben acabar por desligarse de forma parecida a una interminable y vacía figuración vagamente advertida como un rumor o un color perpetuo? Soy de la opinión de que un crítico de cine debía ser seguido, estudiado y analizado como el prototipo de una nueva criatura, de un nuevo ser. Pero quizás la televisión nos está homologando a todos en esa misma dirección y con el mismo destino. A pesar de todo, quiero intentar hacer una pequeña encuesta personal sobre el tema un día u otro. ¿Cómo logran conservar intacto el placer, las ganas y el deseo de ir al cine, mientras que a mí en ocasiones me parece que me quedan cada vez menos ganas de hacerlo? Muchas gracias. Wow. A veces uno, hay películas que yo veo por pura disciplina, ¿no? Hay que ver esta película, aunque no me interese el director, pero hay que verla. Y a veces uno descubre un autor, descubre una forma de hacer cine o una cinematografía que a veces la ignoraba o la menospreciaba. Y eso a veces yo me sorprendo y es una satisfacción descubrir un cineasta, descubrir un actor, eso es muy importante. No perder ese candor, esa emoción que uno siente cuando ve a Antoine Doinel al final de los 400 golpes, que uno quiere pararse a aplaudir, ¿no? Gracias. Y los géneros que también muchas veces uno desprecia porque es cine animado, no es para niños, pero el otro día me pasó, fui con mi esposa a ver DC Super Mascotas y no daba un peso por esa película y me atrapó la historia, el trazo de los dibujos, la historia. Uno se imagina tantas cosas que es algo que me voy a dormir en la película y los dos quedamos, wow. O sea, hay que respetar y no despreciar ninguna cinta. Claro, yo realmente, aunque este no es el problema principal yo tengo un texto que se llama ¿Cómo hacer una película para ganar un festival europeo? Que es con esas recetas que están acuñadas y que siguen tanto y disfrutan, como yo digo aquí, muchos
críticos, jurados de festivales, conciben el cine como una forma sofisticada de aburrimiento, ¿no? Y entonces esto es lo que bautizo como los tediometrajes. Y mientras uno más lee, yo soy incondicional en ese sentido con Truffaut, con Hitchcock, que decía que en el cine estaba prohibido aburrir al espectador. Una historia se puede contar independientemente del orden en que la escriba, pero tiene que haber una historia. Eso le decía Kurosawa, siempre también, igual que muchos críticos, muchos cineastas ahora, que el guión es lo de menos. Y entonces, es una ignorancia total. Ayer no sé qué, se hablaba aquí de que hay que introducir la enseñanza del audiovisual en la enseñanza. Es decir, en el pensum de eso, porque vivimos en un universo cada vez más audiovisual y los jóvenes, en ese sentido, se ven arrastrados por ese mundo y entonces se excluye el cine, la enseñanza de los lugares. Mauricio. ¿Me prestas un momentito? Y después me lo pasas a mí. Y por favor, Ay, disculpe. si no se pone enojado. Ay, hay que decirte, por favor. Gracias. Bueno, tú mencionaste, desafortunadamente no llegué sino escuché los últimos 10 minutos, pero estabas hablando de las categorías de los críticos y creo haber entendido que hablabas del crítico sádico, ¿sí? No sé si incluyes tú al crítico masoquista. Yo personalmente me considero masoquista en ese sentido porque solamente, siempre he tenido como frase de cabecera lo que decía Luis Buñuel. El cine moderno y el cine diferente solo debe servir para perturbar las conciencias tranquilas. Entonces, detrás de eso hay un reconocimiento, o sea, hay una participación, una identificación, un rechazo. Pero digamos, me acordé yo de Luis Ospina cuando, después de haber tenido un fracaso con su última película, el 35 milímetros, Soplo de Vida, y estaba el auge, el nacimiento del video o del Betamax prácticamente, o de las 3/4 de pulgada que se dedicó a hacer videos, y él dijo, yo no soy, le dijeron videasta, ¿no? Cineasta, videasta, él dijo no, lo que yo soy es vidente, porque ahora el medio de comunicación va a ser el cine. Yo personalmente también digo que yo no soy cinefílico, soy cinéfilo, ¿no? Entonces, bueno, la cinefilia y demás cosas. Y tú me diste como que se me refrescó un poquito la memoria y me acuerdo yo, por ejemplo, de las cosas intuitivas, ¿no? De cómo se descubre uno la magia del cine, pero sobre todo, no solo de las historias bien o mal contadas, sino de las atmósferas, del manejo del tiempo, de la puesta en escena, del encuadre. Entonces a mí me parece que lo que puede sucederle, digamos, a los lectores de novelas y de cuentos, sobre todo de poesía, que basta leer a veces 2 o 3 líneas, y eso me sucede con los ensayos de mis estudiantes, que primero que todo yo digo, yo quiero saber efectos de redacción, de ortografía, de ideas. Eso se da uno cuenta en las 2 o 3 primeras líneas, porque a mí me parece que cuando una película es buena, que uno detecta que es buena la dirección, es buena puesta en escena, el guión es interesante, la fotografía, la edición, ¿no? O sea, queda uno capturado. Y tal vez algo que no mencioné ayer es como la identidad, la continuidad, aunque del manejo obsesivo de ciertas temáticas, preocupaciones, es lo que identifica a los autores. Entonces, lo que me refrescó a mí la memoria era pensar que a los 17, 18 años, siendo estudiante primíparo universitario y en Bogotá, de pronto descubrí películas como Persona de Bergman, como Teorema de Pasolini, como Belle de Jour y Viridiana de Buñuel, como La Naranja Mecánica, y de un momento a otro hacía teatro, estudiaba, hacía teatro, pero me di cuenta que incluso en el teatro tuve la oportunidad de ver Marat-Sade en rueda de prensa en Bogotá con Peter Brook, ¿no? Y de un momento a otro a mí se me, no sé,
de pronto dije, yo tengo que leer algo sobre cine, pero estas películas que yo acabo de hacer, eso es una cosa, o sea, me dejaba días enteros viendo, son películas bellas, son películas profundas, complejas, ¿no? Después vine a saber, pues no tenía ni idea de quién era Buñuel, ni de quién era Bergman, ni de quién era Pasolini, pero a mí o sea, me trastocó la vida. Y de pronto dije, voy a comprar mi primer libro de cine. Entonces, Sergei Eisenstein, ¿no? Entonces, o sea, me parece que fue una experiencia. Ya a los 2 o 3 años, pues resulta que cada Fellini, cada Bergman, cada Pasolini me daban ganas a mí de verla no sé cuántas veces. Y me ha sucedido últimamente, bueno, a partir de la pandemia, pues claro que superamos los prejuicios de ver las películas que uno quisiera y los baches, ¿sí?, a través de las plataformas. Y fue ahí cuando, por ejemplo, la plataforma Movie quería hacer un ensayo sobre Eric Romer, pero no había visto sino un cuento moral, una comedia proverbio, y en Movie me encontré con Las 4 estaciones. O sea, me encontré con 11 o 12 películas. Listo. Cuando solamente